el Congreso Pro Independencia, frente a esta situación que le había impuesto el Partido Popular, de que era imposible la coexistencia de su organización dentro del Partido Popular, se sale fuera del Partido Popular y se presenta como un partido político y se organiza. Viene entonces la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño, fundado por un grupo de gente que venía precisamente, en su gran mayoría, de personas que habían hecho la intentona desde el Congreso Pro Independencia. El Partido Independentista tiene ese nombre porque se fundó como un partido de estatus. Ante la frustración de no ver culminada la promesa de Muñoz de resolver el problema del estatus, se organizó para ir a un plebiscito que ellos estaban esperando después de la guerra. Y por eso es que se llamó Partido Independentista, porque era un partido que se estaba organizando para ir a un referéndum, un plebiscito, acabada la Segunda Guerra Mundial. Se funda el 20 de octubre de 1946 en la gallera Las Palmas, en Bayamón. Y en esa gallera se acuerda la organización del partido, se nombra a Gilberto Concepción de Gracia presidente, a Baltasar Quiñones Elías vicepresidente, se aprueba la bandera verde con la cruz blanca como símbolo de los colores heráldicos de Puerto Rico, que eran el verde y el blanco, y allí los que sabían de eso de la heráldica hicieron su exposición de por qué. Y en muchos sentidos, don Gilberto, más que un caudillo en el sentido tradicional de nuestra política, no digo yo caribeña o hispanoamericana, puertorriqueña, más que un caudillo, como ciertamente era un caudillo Muñoz, o como había sido Muñoz Rivera, o como había sido don Antonio Barceló, o como lo era, sin duda alguna, lo fue Martínez Nadal. Más que un caudillo, don Gilberto, una especie de presidente de la Junta de Directores, tratando de hacer de tripas corazones para darle una coherencia estratégica a un partido que en términos de su política social tenía colindancias importantes con el Partido Popular, o por lo menos con lo mejor del Partido Popular, pero sin embargo en controversia continua con los populares, y a la misma vez una gran afinidad ideológica y doctrinal con un partido nacionalista fortalecido por la vuelta de Albizu, pero con quien también era contestatario, no en el mismo sentido que con el Partido Popular, pero ciertamente contestatario, y en el medio está este ente nuevo que no tiene una tradición propia, que no tiene tampoco un caudillo. Así es que era realmente un momento muy difícil para ir desarrollando una personalidad propia como partido. En cierto sentido, ¿verdad?, es un momento muy difícil para poder asumir otra vía. Estados Unidos acaba de ganar una guerra junto con otros aliados, está dispuesto a volcar dinero en Puerto Rico, y además ha hecho muy claro que tiene en Puerto Rico y mantiene en Puerto Rico una vigilancia muy cercana de los sectores que ellos consideran extremistas. De manera que dentro de ese cuadro, el Partido Independentista pues se allana al espacio político que le han dejado. Y el partido empieza a inscribirse. Inscribir un partido en aquella época era una verdadera hazaña, porque había que llevar el 10% del electorado ante un juez a jurar la petición de inscripción. No era ante un notario, ante un juez, y conseguir un juez que después de las horas de la corte te dedicara 1 hora o 2 horas, pues era una hazaña, ¿verdad? Claro, siempre se conseguía porque habían jueces simpatizantes, y sobre todo si tú le ponías una botella de whisky en el sitio al lado para que se diera el palo en lo que la gente pasaba, ¿verdad? Y así se inscribió el partido.
Muñoz Marín dijo en un momento dado que Gilberto cumpliría 100 años antes de inscribir el partidito ese. Y un día Gilberto le puso un telegrama desde Culebra diciendo: acabo de cumplir 100 años, porque terminó la inscripción del Partido Independentista Puertorriqueño. Todo el movimiento obrero organizado que se había convertido en un movimiento activo, con conciencia, y cuyo liderato se expresaba más y más a favor de la independencia, fue también frenado. El gobierno de Muñoz decide que hay que llevar a cabo un proceso de domesticación del movimiento y de la Central de Trabajadores. Hay que hacer un rompimiento y lo logra. Divide al movimiento obrero y deja un sector que queda al margen del Partido Popular. Y Muñoz se presenta con que aquí no hay más líder obrero que yo. Yo soy el líder obrero principal de este país. A pesar de eso, el partido logra un resultado electoral, a mi juicio, bueno, saca 10% de los votos en el año 1948. Y eso reflejaba, entre otras cosas, no solamente que un sector del independentismo en efecto se articuló a votar por el PIB, pero evidentemente también era claro que un número mucho mayor se había quedado en el Partido Popular y que el independentismo estaba ahora marcado por el signo de que el independentismo era un movimiento minoritario. El partido pudo sobrevivir como partido principal. Había que mantener el 10% del electorado y se obtuvo el 11% en todo el país. En algunos sitios mucho más. En Mayagüez, por ejemplo, donde yo trabajé en la campaña a cargo de los programas de radio, obtuvimos el 18%. Y el partido pues estuvo entonces en condiciones de dar la pelea contra todo el proceso de la Ley 600 que se produce después de esas elecciones para la Constitución de Puerto Rico, le llamaban ellos, pero que el propósito era que los puertorriqueños dieran su consentimiento a la relación colonial entre la administración o el gobierno de Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico. Y cuando esa ley se aprueba, ya Albizu Campos ha regresado a Puerto Rico. Regresó el 15 de diciembre de 1947. Al regreso de Albizu Campos en el 47, pues ya todos sabemos que cuáles fueron sus palabras, que nunca está ausente, es el momento de la acción y no de los discursos. La universidad se había convertido también en un semillero de agitación política, en donde diversos sectores independentistas habían tenido la ocasión de expresarse, salir a la calle, apoyar la independencia activamente, y entonces este sector se ve orillado incluso a un movimiento muy fuerte en el 48 en contra del rector, y lo aplastan y expulsan a la mayor parte de su dirección. Landín, Maribra, Julio César. Hay toda una serie de personas que quedan fuera de la universidad, y la universidad se convierte entonces en una parte esencial del nuevo proyecto político del Partido Popular, que es la formación de sus cuadros de administración. Eso va a marcar entonces ya un momento de ruptura. Una ruptura de una magnitud tan impresionante que el Partido Popular, estando en el poder, incita y aprueba una legislación absolutamente represiva de las libertades de expresión, que es una legislación que va totalmente en contra del movimiento independentista. La ley de la mordaza es un calco, una ley en Estados Unidos que se firma en el 48, en la época del mercantismo, en la época que empieza
la llamada Guerra Fría, la lucha entre el capitalismo y el comunismo, los soviéticos con los estadounidenses. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. Are you a member of the Communist Party? Or have you ever been a member of the Communist Party? It's unfortunate and tragic that I have to teach this committee the basic principles of Americanism. That's not the question. Are you or have you ever been a member of the Communist Party? I have never sullied the honor of the American people. Are you a member of the Communist Party? Are you a member of the Communist Party? There is not a communist bone in my body. Y en Puerto Rico se aplica para combatir al nacionalismo y al independentismo y a los comunistas, ¿no? En fin, a todos los independentistas. Entonces, aquellos que vayan, aquel liderato, hombres, mujeres, aquellas acciones que esos hombres, mujeres canalicen, encaminen en contra de ese orden social, político, económico, incluso cultural, que se intenta instituir y garantizar, pues mira, van a buscarse maneras de cómo descalificar ese liderato, de cómo hacer que el resto del cuerpo social lo excluya, ¿m? Y lo entiendan o como criminales, o lo entiendan como locos, como gente irracional que no es capaz de comprender la realidad histórica que en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, digamos, la realidad histórica indica que nosotros, si no contamos con un poder externo, no sobrevivimos. Tenemos una nefasta actuación infame de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que es la de aprobar las leyes en 1948, que conoce nuestra historia como las leyes de la mordaza, que fueron varias y llevan los números 50, 51, 52 y 53 de 1948. Leyes que, por cierto, no aparece récord legislativo alguno de ellas. No había diario de sesiones en Puerto Rico entonces. Eso es a partir de la constituyente, o sea, de la primera legislatura del 53. Pero además las actas y los récords del debate legislativo, tanto en Cámara como en Senado, sobre las leyes de la mordaza, sencillamente no aparece, no existe. Y eso no es una casualidad. Las infamias se tapan, se ocultan. Esas leyes de la mordaza son una versión traducida al castellano de las leyes conocidas como Smith Act en los Estados Unidos, pero además con unas adiciones que la hicieron más represivas todavía, prohibiendo todo tipo de actividad, socolor de controlar el sabotaje y socolor de impedir la conspiración sediciosa para derrocar el gobierno por la fuerza, pero incluyeron también todo tipo de actividad que necesariamente hubiera habido que entender, y se entiende hoy, protegida por la libertad de expresión, como es publicar, imprimir, repartir hojas sueltas y los derechos que tiene el ciudadano a discrepar de la política del gobierno. Son muchos los detenidos, muchos los encarcelados, inclusive hasta represiones y acciones inverosímiles, como perseguir a las personas que dedicaban una misa a algún muerto nacionalista o llevarle flores a un muerto nacionalista. De grupos que favorecen el status quo y apoyados por los representantes de la metrópoli, que tampoco desean que la colonia se le vaya de sus manos, ¿no? Van orientados a demonizar a ese liderato que se identifique con un programa, con una acción y con un discurso que va de la mano de una acción a los fines de crear un ambiente hostil en torno a esa persona. Y quizás no tanto contra esa persona, porque lamentablemente sabemos que un poder colonial
puede muy bien tener la capacidad de hacer desaparecer físicamente esa persona y con eso se elimina inmediatamente el problema, ¿verdad? Aunque suene duro decirlo, pero es así. Pero en este caso no lo vamos a eliminar físicamente, pero entonces sí lo vamos configurando una idea de él o de ella. Entonces vamos también a pensar en o de ella, de él o de ella, que no, una idea, vamos a configurar una idea, una figura que no sea capaz de convocar, que no sea capaz de apelar, que no sea capaz de movilizar. O sea, hay varios elementos, unas grandes transformaciones económicas que vienen, una represión del movimiento independentista, una reestructuración de lo que son los objetivos del Partido Popular, y ese es el panorama. En ese panorama que se establece el Estado Libre Asociado, en que se dan las luchas nacionalistas, que son fundamentalmente unas luchas, podríamos decir, un tanto desesperadas por plantear el problema puertorriqueño a nivel internacional y mantener viva la lucha descolonizadora en un momento en que el mundo está en un proceso de descolonización, o sea que hay que verlo en ese contexto. Y entonces es que se empieza a trabajar en Naciones Unidas para que se atienda el caso de Puerto Rico. Pero a la vez Muñoz Marín empieza a trabajar en el Senado para que se reconozca un nuevo sistema, y es el Estado Libre Asociado, que se crea en 1951-52 en la Asamblea Constituyente de entonces, pero que es en virtud de una ley del Congreso de 1950, la llamada Ley 600, que no cambia ni altera en absoluto las relaciones jurídico-políticas entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero que Estados Unidos lo utilizó para acudir a Naciones Unidas en 1953 y señalar que ya Puerto Rico había dejado de ser un territorio no autónomo y que se había convertido en un territorio autónomo. Fíjate que ahí es que Albizu entonces vuelve a Puerto Rico y el gobierno, ¿verdad? Donde Muñoz va a ser el gobernador, se va a enfrentar también a esos reclamos nacionalistas y a esos ataques nacionalistas. La ley Jones no queda derogada. No, señor. La ley Jones queda intacta en cuanto a la soberanía de Estados Unidos de Puerto Rico. El comisionado residente que está allá es residente, pero no es comisionado. Por estar yangotado ahí. No puede votar sobre nada que afecte a Puerto Rico. No pudo votar. Ahora el Torres no pudo votar sobre la ley esa misma que él trae y que dice que es suya. Qué desgracia. Él no pudo votar. Yo no me explico. ¿Dónde tiene la cara esa ley? Esa ley es mía. Nosotros los populares hemos gestionado esa ley. ¿Cuándo? Usted no puede ni votar sobre eso. ¿Por qué? Todo este afán por una cosa ilusoria. Una cosa que es para firmar el despotismo. Pues bien, todo eso hay que desafiarlo, y hay que desafiarlo solamente como los hombres reales desafiaron el despotismo con la revolución. Gritaste un mensaje, Pedro de Nación. Gritaste un mensaje, Pedro de Nación. Un santiaguijón ante el coloniaje, al eterno ultraje, Pedro del valor, pusiste la flor de la resistencia, Pedro de conciencia, Pedro redentor, Pedro de conciencia, Pedro redentor. 3:30 de la madrugada del viernes 27 de octubre de 1950. La policía insular ocupa pistolas, balas y bombas explosivas en el automóvil en el que viajaban líderes nacionalistas que escoltaban a Pedro Albizu Campos. 28 de octubre de 1950. Se inicia motín y fuga en masa de reclusos del presidio de Río Piedras. En la tarde, la policía allana residencia del líder nacionalista en Ponce. A partir de la madrugada del 30 de octubre, estalla la revuelta nacionalista, con enfrentamientos entre estos y la policía en Ponce, Peñuelas,
Arecibo, Utuado, Mayagüez y Naranjito. En Jayuya, las huestes nacionalistas queman el cuartel de la policía y Blanca Canales proclama la República de Puerto Rico. La represión no se hace esperar. Se moviliza la policía por toda la isla y el gobernador activa la Guardia Nacional para perseguir y destruir las fuerzas revolucionarias y a los independentistas en general. Miles son perseguidos, tiroteados y muchos caen heridos o muertos. Los que sobreviven, participantes o no, son arrestados y encarcelados. En San Juan, nacionalistas atacan la fortaleza, el cuartel y el correo. En respuesta, la casa de Pedro Albizu Campos y sede de la Junta Nacionalista es tiroteada. Pedro Albizu Campos es arrestado. Un gran enfrentamiento se desarrolla en la barbería del nacionalista Vidal Santiago en Barrio Obrero. El 1 de noviembre, Oscar Collazo y Griselio Torresola atacan la Casa Blair en Washington. Oscar Collazo es gravemente herido y Griselio pierde la vida. La revuelta nacionalista, una insurrección que se da más bien como una cosa demostrativa. A diferencia de algunas personas que han planteado o han creído que los nacionalistas se proponían ocupar el país, creo que muchos de ellos han expresado posteriormente que realmente lo que ellos querían era crear una situación política seria para Estados Unidos y hacer que interviniera las Naciones Unidas. Entonces, él viene preparado con todo eso y viene pensando en cómo esa comunidad internacional puede recibir ese mensaje de que en Puerto Rico hay una nación en pie de lucha en contra de la intervención militar y el Estado colonial a que la tienen sujeta. El plan militar tenía un plan también a nivel internacional. Otra vez, es bastante cuestionable que la ONU, que en esos momentos incluso está dominada mayoritariamente por Estados Unidos, fuese a intervenir en Puerto Rico. Pero también esta insurrección es la lectura que han hecho los nacionalistas de que el tiempo se les está acabando. Quizás alguna de la gente que entendió que el piso se les estaba removiendo al independentismo, fue el nacionalismo. Mucho se ha dicho y se ha hablado y se ha elaborado sobre que Pedro Albizu Campos quiso asesinar a Muñoz Marín en la Fortaleza y asesinar a Truman en la Casa Blair, lo cual no es nada de cierto. Ahí no había intentos de asesinar a nadie. Albizu Campos no creía en el asesinato político. Eso no era una agenda de él. Eso era atacar los centros de poder para lograr en Puerto Rico el representante del imperio y en Washington para lograr la trascendencia a nivel internacional, porque si no se da el acto de Casa Blair, la revolución del 50 hubiera quedado en su proyección de Estados Unidos hacia afuera, hacia el mundo internacional, como una pelea entre puertorriqueños sin ninguna importancia. La trascendencia se la da el acto de Casa Blair. Una última gesta heroica que precipitara de alguna manera unos acontecimientos que no se dieron en Puerto Rico. En otras palabras, ya todo estaba desfasado en relación con estas corrientes que se estaban dando para apoyar y darle el espacio político al proyecto de Muñoz Marín y al Partido Popular. Que el reciente atentado contra la paz y los derechos democráticos de ustedes ha terminado. Ha terminado en la única forma en que podía terminar, en la única forma en que terminaría cuantas veces espíritus turbados, a los que se impusieren espíritus perversos e irresponsables, decidieran repetirlo. Sépase ya, de una vez y para siempre, para que no se pierdan más vidas en tales locuras, que un gobierno fundado en los votos de todo el pueblo
no puede ser destruido, ni siquiera desviado por las balas de perversos o de engañados. Que el principal responsable de la represión de los nacionalistas en el 50 fue Muñoz Marín y el Partido Popular y no el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que responsabilizarle, decir que estaba actuando a nombre de Estados Unidos es quitarle el alto grado de responsabilidad que tuvo Muñoz personalmente y su gobierno, porque el nacionalismo era un escollo para el proyecto del Estado Libre Asociado y para el proyecto de manos a la obra. Y Muñoz lo dijo así, desde el momento mismo en que se fundó el PIB, y la principal oposición en ese momento no eran los anexionistas, sino los mismos independentistas que se habían ido del Partido Popular. Y por lo tanto tenían, en la medida en que el Partido Nacionalista no era el PIB, pero él necesitaba reprimir el movimiento independentista, entonces precipitar la insurrección nacionalista fue una manera de resolver las dos cosas, porque acabó con los restos del nacionalismo albisuista que amenazaba con desestabilizar, pero inmovilizó al Partido Independentista, perfectamente legal, perfectamente ¿verdad?, dispuesto a jugar con las reglas de juego, pero los inmovilizó. El hecho de que a las puertas de Fortaleza llegara un comando dirigido por Raimundo Díaz Pacheco como parte de la rebelión nacionalista, supuestamente para asesinar a Muñoz. Muñoz lo obsesionó ese hecho y no le permitió ser ecuánime y tener una perspectiva justa de dimensión histórica de qué era lo que estaba ocurriendo allí en los portones de Fortaleza, que no era un atentado asesino contra su vida, que era el intento de tomar la fortaleza para proclamar la República de Puerto Rico, independientemente de que fuera o no fuera factible ese propósito en ese minuto. Esa era lo que había en la cabeza de los que llevaron a cabo ese acto, y no la intención de asesinarlo a él en particular ni a nadie. Y eso le hizo perder perspectiva. Menciono una cosa que se ha quedado de esa recapitulación, la guerra de Corea. La guerra de Corea, que además cobija un fenómeno que a mí me parece muy singular, que es el hecho de que en esa guerra interviene Puerto Rico con unidades exclusivamente puertorriqueñas, y que ese proceso culmina con una acusación de cobardía a esas unidades puertorriqueñas del 65 de Infantería y el desmantelamiento del 65 de Infantería. Yo creo que esa historia todavía está por estudiarse mejor. Y adelanto una hipótesis sobre esto. A mí me parece que en todo este periodo, que es el periodo de la posguerra, en donde hay un movimiento anticolonial armado en toda Asia y partes de África, donde hay un movimiento anticolonialista sumamente serio, que está armado hasta los dientes. Estados Unidos se percata de que el 65 de Infantería es un incipiente ejército nacional, y de momento, de buenas a primeras, aparece este escándalo, una acusación al 65 de Infantería de cobardía. Lo que yo pienso es cómo debía sentirse Estados Unidos en este momento frente a este movimiento anticolonial que se estaba dando en toda Asia, de que estaba formando los cuadros militares para un ejército puertorriqueño. ¿Y cómo romper eso?
hay que tomar en cuenta que estamos en el contexto de la Guerra Fría. Y estamos en el contexto de la Guerra Fría y se está negociando y se va a negociar una constitución. Y se van a negociar una serie de acuerdos económicos. Y Muñoz capitaliza muy bien eso, porque a cambio también de unas concesiones por parte de Estados Unidos, unas concesiones, ¿verdad?, que Muñoz está pidiendo, que tienen que ver con el tipo de economía que se va a establecer aquí, Muñoz tiene que dar algo a cambio. Esa especie de pacto en términos de alinearse con la política de la Guerra Fría y no tan solo como país democrático, sino como país vitrina para exponer y para llevar lo que es posible hacer al amparo de Estados Unidos a esos países que están en unas situaciones, ¿verdad?, como decían antes, una situación de subdesarrollo, o los llamados países del tercer mundo, países que están en el Caribe, países que están en América Latina. Y Puerto Rico se va también constituyendo como un modelo, como un ejemplo para esos países, para que ellos vean lo que se puede lograr defendiendo la democracia y al amparo de Estados Unidos. Así que Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico cada vez más se va separando y se va distanciando de esos preceptos iniciales y entonces entra en otro entendido. E ir por pasos o consiguiendo por pasos o añorando o pretendiendo hacer por pasos lo que no se pudo hacer de una sola vez. Y esa es la ruta que se emprende entonces de conseguir el gobernador electivo en 1947, que permite elegir al gobernador los puertorriqueños por primera vez en las elecciones del 48, y radicar el proyecto de reforma del régimen en el sentido de la estructura de gobierno en 1950, que es el proyecto que radica el comisionado residente Fernández Isern y que se convirtió en la Ley 600 de 1950. Que viene a culminar con el Estado Libre Asociado, y obviamente eso va a provocar unas grandes diferencias y unos grandes reclamos dentro del país, como por ejemplo el Partido Independentista se va a la abstención, no va a participar en las elecciones. Esa Ley 600 de 1950 tiene dos partes en relación a esto. En primer lugar, es una ley que no entra en vigor a menos que el pueblo la apruebe en un referéndum sí o no, que es de un carácter muy curioso. Una ley del Congreso que no entra en vigor por su propia autoridad. Y lo segundo es que constituye una oferta de convenio que, si se acuerda por el voto mayoritario afirmativo, es la autoridad convenida para convocar Puerto Rico por su propia ley una asamblea constituyente para establecer la estructura del gobierno. Si eso pasaba, como pasó, la Ley 600 dispuso que de eso ocurrir quedarían derogados todos los artículos de las leyes Foraker y Jones que tenían que ver con la estructura del gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y algunos otros aspectos jurisdiccionales. Eso fue efectivamente lo que pasó. Yo creo que ese es el periodo más fructífero del Partido Independentista, por lo menos esa primera etapa del partido, que es la que preside Concepción de Gracia. Cuando ocurre la rebelión nacionalista, como ya dije, hubo la represión, el Partido Independentista reúne su junta de directores en la casa de Baltasar Quiñones Elías en Aguadilla, y allí hace lo que se conoció como el pronunciamiento de Aguadilla del PIB, donde el partido responsabiliza al régimen colonial de Estados Unidos por el desasosiego que se ha creado en Puerto Rico como causa principal de la insurrección nacionalista. Y aunque reitera su posición de lucha pacífica por la independencia, en el plano electoral, expresa su más profundo respeto a los puertorriqueños patriotas que están ofrendando su vida por la independencia de Puerto Rico en Jayuya,
en Utuado y en diferentes lugares del país donde se ha manifestado la insurrección nacionalista. Por la idea loca de Pedro Albizu, en la mente de Pedro Albizu deben morir muchos, desde el policía raso hasta el gobernador de Puerto Rico y el presidente de los Estados Unidos. Por la idea loca de Pedro Albizu, en la mente de Pedro Albizu deben morir también los que inmerecidamente lo honran con ser sus seguidores, desde el joven valeroso y fanatizado de las montañas de Jayuya hasta el humilde barbero que se dejó desbaratar por balas, bombas y metrallas del orden público porque creyó honestamente, aunque con todo el enrevesamiento de ideas que conlleva el nacionalismo, que así debía ser su conducta. Todo el cuestionamiento que hizo Albizu en los años 30, toda la confrontación radical de frente al imperio en Puerto Rico que realizó el nacionalismo, fue uno de los factores que más ayudó a Luis Muñoz Marín a subir al poder. Si esa confrontación no se hubiera dado, posiblemente Luis Muñoz Marín no hubiera logrado el ascenso fácil que tuvo el poder. De modo que yo creo que hay que distinguir, ¿no? No hay una relación de disminución del apoyo electoral por razón de que se realicen acciones armadas en Puerto Rico. Por la idea loca de Pedro Albizu, en la mente de Pedro Albizu, debe matarse, quemarse, destruirse todo menos él mismo. Naturalmente eso hace que arrecie la persecución contra el PIB, porque el PIB se niega a formar parte del coro defensor del status quo que quería establecer el señor Muñoz Marín. Así que yo creo que todo lo que nosotros analicemos en términos políticos en la década del 50 no se puede perder de vista de que el macartismo también llegó a Puerto Rico con leyes como por ejemplo como la Mordaza, donde hay una gran persecución en contra de los independentistas. Entonces apresan a más de 1000 líderes del Partido Independentista a todos los niveles en Puerto Rico, con la excepción de Gilberto Concepción de Gracia, que no lo metieron preso para no hacer el escándalo internacional, y de Baltasar Quiñones Elías, que como tenían ya una jerarquía, y alguno que otro más, el resto del liderato intermedio y de base del Partido Independentista fue apresado en una persecución horrible que indica de qué manera el imperio y los que le sirven de adláteres aquí en Puerto Rico están dispuestos a llegar en el momento que lo crean necesario al extremo de la crueldad, como lo hicieron en aquella época con muchísima gente que se lo llevaban hasta en silla de ruedas, los que estaban impedidos. En aquel momento Estados Unidos estaba en una línea dura y yo creo que fueron inclusive duros con Muñoz Marín en su vida privada, y Muñoz Marín fue chantajeado hasta con su libertad, la de él y de su familia. O sea, Estados Unidos jugó pelota dura con Muñoz Marín. Y Muñoz tenía dos opciones: o le declaraba la guerra o buscaba un acomodo. La vigilancia del gobierno continuará enteramente alerta para la protección de los derechos del pueblo. Casi todos los miembros del Partido Nacionalista están en las cárceles de Puerto Rico, algunos bajo acusación de crímenes y otros para interrogarlos, a ver si están complicados o no en estos hechos recientes. Muchos puertorriqueños estuvimos en esas listas de arrestos preventivos que tenía Estados Unidos. La gran ironía es que el propio Muñoz Marín estaba en una de esas listas y estaba clasificado como comunista, y en caso de una emergencia nacional iba a ser arrestado, al igual que hubiera sido arrestado don Pedro Albizu Campos y muchísima otra gente.
y estuvo vigente en Puerto Rico hasta el 57, más o menos 58. Costó decenas de personas independentistas en la cárcel. Lo que lleva realmente a una persecución y un gran miedo de parte de todo el movimiento independentista, y aquellas cosas que uno oía de niño que no se dejan de oír, pero que entonces eran más ciertas, de que mira, bueno, está bien que tengas tus ideas, pero no te identifiques públicamente, no te tires a la calle, porque tienes que pensar en tu futuro. O sea, ser independentista era como asegurar que uno no iba a completar la educación, no iba a conseguir un empleo decente. O sea, realmente una situación de aterrorizar a la oposición, manteniendo una teórica libertad de pensamiento, pero en la práctica inmovilizando a esa oposición.